En la década de los 70 en Venezuela surgiría un personaje criminal muy parecido a otro de ciencia ficción, que también acababa de salir y estaba arrasando en los cines, interpretado por el gran actor Marlon Brando. Estoy hablando del Padrino, un mafioso bastante respetado, que emigró a los Estados Unidos en busca de una mejor vida, un sujeto que suplantaba la violencia por la inteligencia para hacerse aún más poderoso. Y en el estado Zulia, en ese momento estaba surgiendo una figura bastante parecida, pero esta vez en la vida real. Este hombre se llamaba Antonio Jesús Melián Vergel, alias Antoñito, nacido el 28 de diciembre de 1938. Se dice que los Melián comenzaron a operar en el municipio natal de Antoñito, específicamente en Santa Rita, en el estado Zulia. También cuentan que su padre contrabandeaba whisky y alcohol. Algunas personas cercanas a Antoñito dicen que él estuvo preso hace más de 30 años en la cárcel de Sabaneta. Sin embargo, a día de hoy no tiene expediente criminal en la policía científica. Se encuentra totalmente limpio. Tengo que aclarar algo, y es que hay dos familias Melián diferentes, los del sur del lago, en Santa Bárbara, y los de Santa Rita, porque muchos investigadores suelen confundirse cuando relatan la historia de sangre entre los Melián y los Semprún. De igual manera voy a relatar la historia de sangre entre estos dos apellidos en el sur del lago, porque es una historia sorprendente y merece ser contada. Tanto así que un escritor venezolano llamado Silva Araque lo cuenta en una novela. En 1975 empezaría una guerra sangrienta contra la familia Semprún, una guerra a balas y a puñales, una guerra a muerte que transcurre entre callejones, caseríos, haciendas y poblados, sobre todo en una zona agropecuaria privilegiada en Santa Bárbara, El Vigía, Colón, en el Catatumbo, incluso trasciende a las ciudades capitales de Caracas y Maracaibo. En total los asesinatos pasan de 50. Los Semprún, hijos de Gilda Cedeño, eran corajudos, hábiles en el manejo de armas de fuego, obedientes de los mandatos de su madre, de quien se contaba para la época era una mujer indomable. Si alguien llegaba con la noticia de que le habían matado un hijo, decía a quien estuviera con ella: agarre esa escopeta, vaya y venga. Si volvían con la noticia de que a ese hijo también lo habían asesinado, decía: ya no me van quedando hombres en esta casa, tendré que ir yo en estos días y saldar esas cuentas. Silva Araque cuenta en su obra El origen de las matanzas. Explica en su libro que todo comenzó con la muerte del ganadero Rodolfo Melián, hermano preferido de Jesús Chucho Melián Hernández, dueño de la hacienda El Peonio, una de las más ricas de Santa Bárbara y del país para ese entonces, que tuvo incluso moneda propia. Dicen que a Rodolfo lo mata a puñaladas el vendedor de parrilla que a diario se paraba frente al bar El 5 y Medio, que estaba en la salida de Santa Bárbara. Al parecer Rodolfo estaba ebrio en ese momento, se alteró y le disparó al parrillero en sus piernas por haberle entregado mal el pedido, y este en venganza lo acuchilló al instante. Para Chucho el asesinato de su hermano fue un golpe muy duro, y por ello envió a Temístocles el Tungo, Semprún, a ejecutar a Cirilo Bojorquez Melián, que era el propietario del bar, por no evitar la muerte de su hermano preferido. Lo tirotearon en la estación de servicio de la Panamericana. El rugido de las armas no descansaba. Siguieron en la lista de asesinatos Dimas, Euribiades y Norberto. A los tres los acribillaron una madrugada en un oscuro callejón situado entre Santa Bárbara y El Vigía. Tiempo después mataron a tiros con una escopeta Eladio, alias El Chino, en el sector La Churuata de la carretera Falcón Zulia. Le siguió Carlos Luis, a quien también asesinaron en una calle ciega en El Vigía. A este último sus homicidas lo llamaban Casagrande, porque lo consideraban el más audaz de la familia. A sus primos Israel y Nelson Enrique Semprún tampoco les perdonaron la vida. Cuando llegaban a su residencia en el municipio San Francisco, lo fulminaron a balazo. El último en la lista sería el llamado Ezequielito. Muchas especulaciones se han tejido en torno del sangriento exterminio del que fueron víctimas los hermanos Semprún. En una nefasta coincidencia, Ezequielito había estado presente en la primera emboscada que se le extendió y en la cual perecieron Temístocles Semprún Cedeño y Ángel Ciro Rincón Soto, habiendo resultado herido Ezequielito Semprún con más de media docena de balas en el tórax, en la espalda y en la cabeza, razón por la cual sus verdugos lo creyeron muerto. Pero no iba a morir. La primera emboscada sucedió la noche del 18 de marzo de 1975, en un camino solitario entre las poblaciones de Santa Cruz de Zulia y El Guayabo.
a unos 30 kilómetros de Santa Bárbara del Zulia. El Tungo, Ezequielito y Ángel Ciro, junto con Caballo Blanco, amigo inseparable de los hermanos Semprún, fueron atacados a tiros desde la plataforma de un camión que los había interceptado para matarlos. Unos días antes de este doble asesinato, cuando estuvo a punto de perder la vida Ezequielito Semprún el 8 de marzo de 1975, en la avenida Bolívar, que fue en Nuevo Circo, cayó asesinado a balazos por dos sujetos desde una moto el abogado José del Carmen Núñez, hermano de crianza de los Semprún. El 18 de marzo de 1976, en horas de la noche, fueron sacados de su casa los hermanos Rolando José, Dimas Antonio y poco más tarde a Eladio Jesús Semprún, alias El Chino. Dimas sintió que tocaron la puerta. Al observar por la ventana, distinguió en la oscuridad de la noche a tres hombres vestidos como militares que habían descendido de una camioneta Ford. Los tres fueron sometidos y maniatados a la fuerza contra la pared. Al amanecer, los cuerpos de los tres hermanos fueron encontrados acribillados a balazo en un lugar cercano al caserío Kilómetro 15, cerca de la antigua línea de ferrocarril Santa Bárbara, en El Vigía. Los cadáveres fueron encontrados al día siguiente con las manos atadas a la espalda por cuerdas de nylon. El 29 de abril de 1976, el menor de los hermanos Semprún, cariñosamente llamado Ezequielito, y su sobrino Norberto Antonio Bracho Cedeño, hijo de su hermano Dimas Semprún, se habían internado en el peligroso barrio 23 de enero de la ciudad de Maracaibo, y en una oscura callejuela del sector se encontraron con cuatro sujetos que venían con sus armas listas para disparar. Entonces, Ezequielito y Norberto fueron sorprendidos. El primero apenas tuvo tiempo de sacar su arma. La balacera no se hizo esperar. Ezequiel supo que su hora finalmente había llegado, así que en pocos segundos, tanto él como su sobrino Norberto fueron abatidos por las balas de estos enemigos, quienes corrieron para abordar el auto de vuelta que los esperaba. Pero mientras lo hacía, Ezequiel, cuya vida se extinguía rápidamente, tuvo una fugaz visión en su agonía y como en cámara lenta pudo percibir al último hombre que intentaba escapar, que era Wilmer Enrique Sánchez Torres, hijo de Adeli, quien había participado en los atentados contra su familia. Haciendo un último esfuerzo, Ezequielito concentró todo lo que le quedaba de vida y disparó contra Wilmer, quien cayó mortalmente herido antes de poder escapar en el vehículo que se perdía en la vista de la noche rápidamente. Así entonces, lo que se inició con el crimen de un ganadero en manos del parrillero frente a un bar, cobró la vida de más de medio centenar de hombres y arrancó de raíz a los hermanos Semprún, policías, jefes y guardias nacionales. Incluso abogados murieron en esta riña. Luego de haber contado esta historia del exterminio entre los Melián y los Semprún, voy a volver al hilo principal del documental, que tiene como protagonista a Antoñito Melián, perteneciente a los Melián de Santa Rita. Poco a poco la familia criminal ascendió y fue conocida públicamente mientras luchaba por el control del municipio de Colón, que se encuentra al otro lado del estado, en la costa sur del lago de Maracaibo. Antoñito fue ganando poder y sus operaciones se extendieron por todo Zulia, estableciendo presencia en Cabimas, Maracaibo, Miranda, La Cañada de Urdaneta y otros municipios. También tenía grandes conexiones en Valencia y Caracas, donde traficaban especialmente con oro. El Vito Corleone zuliano siempre tuvo un alto nivel de control y era una persona decente, educada y amable. La gente lo respetaba y era conocido por su bajo perfil. Incluso hay diarios que aseguran que tenía una influencia tan grande que habían algunos políticos locales que se reunían con él para resolver algunos problemas. El mismo exgobernador del estado Zulia, Guanipa, dijo en ese entonces que habían grupos criminales en el Zulia, que el gobierno tenía que negociar con ellos. Antoñito también intentaba proteger a los civiles de Lampa de Zulia, aunque se tiene poca información sobre las extorsiones durante la época de los Melián. Algunas fuentes señalan que las tiendas de barrio estaban excluidas y que las bandas delictivas controladas por los Melián se dedicaban sobre todo al robo de vehículos y al secuestro. No eran pocas las víctimas de estas economías criminales. La flamante economía petrolera de Zulia era el motor principal de las industrias que proporcionaban bienes y servicios a empleados petroleros, que por supuesto eran bien remunerados, como algunos cines, tiendas de ropa, restaurantes, pescaderías y entre otros. Antoñito Melián fue el patriarca de la familia y lideró su ascenso como una organización criminal. Se ganó la reputación de caballero mafioso, en tanto exigía lealtad y silencio de los miembros de su organización. Actuaba con moderación, la inteligencia como máxima herramienta y en momentos muy específicos la violencia dirigida
hacia sus enemigos. Bajo el mando de Antonio, los Melián a principios de los 2000 solo extorsionaban a las empresas y terratenientes más grandes. Tampoco dirigía la violencia contra los civiles, especialmente mujeres y niños, quienes durante su mandato eran considerados intocables. Además, Antoñito sirvió como mediador entre bandas. Siempre buscaba resolver las disputas de los criminales y evitar los enfrentamientos violentos. A finales de enero o principios del 2003, los Melián sufrirían un atentado en la urbanización Richmond, en Sierra Maestra, en San Francisco. El estado Zulia estaba en su mayoría tomado por los tentáculos de la familia Melián, y así fue durante casi toda la década. Ya los niveles de corrupción eran escandalosos, compraban agentes policiales, la violencia aumentaba, a pesar de que a Antonio no le gustaba la violencia. La megabanda crecía, lo que le hacía aún más difícil de delegar. Las autoridades, bajo la presión de la prensa, tenían que actuar. Hasta que en el 2008 empezaron a forjarse cambios bastante bruscos. Ya el patrón de la familia, Antonio Melián, estaba envejecido y cada vez perdía más poder. El AMPA y sus modus operandi también estaban cambiando y todo se estaba volviendo más violento. En el 2008, el entonces alcalde de Maracaibo acusó a Antoñito de estar detrás del asesinato de un líder estudiantil llamado Julio Soto. Esto provocó la ira de los zulianos, que de alguna manera pedían justicia, ya que este hombre era una persona sana. El alcalde desafió públicamente la reputación del jefe como un respetado empresario y ganadero. Lo llamó mafioso y dijo que era el responsable de varios crímenes dentro y fuera del estado Zulia. De hecho, la familia Melián llegó a sacar un comunicado de una página completa en el diario La Verdad, pidiendo que el gobierno cesara la persecución en contra de ellos, que ellos eran simplemente una familia de empresarios. Como respuesta, Antonio Melián se vengó haciendo una pública carta abierta en la que acusaba al alcalde de corrupción, pero sería ese mismo año el más duro para toda la familia, porque su misma gente se le voltearía. Y el 27 de diciembre de 2008, Antoñito fue asesinado de 36 tiros por un sicario llamado Luis Pistola, a tiros afuera de una barbería en la avenida 5 de Julio de Maracaibo, en la propia víspera de su cumpleaños 70. Las agencias policiales acusarían públicamente a Daniel David Leal Prieto, alias Danielito, quien era el joven líder de una banda. Sin embargo, este hombre negó haberlo asesinado y dijo que siempre lo veía como una figura paterna a la cual le tenía mucho respeto. En su declaración, también dijo que el crimen lo había cometido José Luis Leal Rangel. Otras personas señalan que en realidad el golpe vino desde dentro, por una facción subordinada de los Melián, que buscaba apoderarse del imperio de la familia. Danielito sería asesinado 2 años después en el retén de Marite, en Maracaibo, después de ser víctima de al menos 2 atentados con granadas. Luego de la muerte de Antonio, ninguna banda logró imponerse con el poder a lo largo del estado Zulia, y fue allí que empezó una guerra violenta entre pandillas, que empezó a dejar muertos por todos lados, y el estado Zulia como el más violento de toda Venezuela. En 2009 cayó Víctor Julio Melián Luzardo, de 69 años. En el 2010 fueron asesinados Julio Melián, de 24 años, Ángel Alberto Melián, Sisto Melián, Reinaldo Melián, José Cepeda Melián, llamado alias Chicho Melián. Es decir, estaban exterminando a toda la familia. Cabe destacar que sobresalían 2 bandas, una que surgiría a raíz de la muerte de Antonio Melián, a cargo de José Rangel Leal, y la otra era la golpeada banda de los Melián, bajo el poder de Nelson Melián. Mientras tanto, en la familia el poder recaería sobre Nelson Melián, quien heredó un clan criminal en momentos turbios. 2 años después de la muerte de Antoñito, Nelson había sobrevivido a 3 atentados contra su vida. El último ocurrió en el 2010 mientras se encontraba internado en un hospital recuperándose de un atentado previo. Nelson no era como su hermano Antonio. Este era mucho más violento y utilizaba este método para amedrentar a las demás bandas. Poco a poco se le escaparían las riendas de la familia. Incluso mucha gente lo relaciona con la muerte del mismo Antonio Melián. 6 hombres armados irrumpieron en una unidad de cuidados intensivos y haciendo disparos intentaron entrar a la habitación de Nelson. Si bien los familiares y los guardaespaldas que vigilaban junto a su cama pudieron repeler a los atacantes, en el asalto murieron el hijo menor de Nelson, su primo, un amigo y 2 guardaespaldas, así como también uno de los asesinos. Nelson Melián, de 61 años, fue asesinado en marzo del 2012. El hecho ocurrió a las 11:30 de la mañana del sábado. Se conoció que Nelson Melián, tras sobrevivir a varios atentados, había llegado con su esposa y sus 2 hijas a la capital Samaria, en Colombia, y se bajó en un hotel del balneario del Rodadero.
Según la información conocida por las autoridades, Melián iba saliendo del centro comercial Ocean Mall cuando fue interceptado por dos sujetos en motocicleta que al momento de identificarlo le propinaron 10 disparos mortales. Los impactos de bala acabaron con la vida del venezolano, quien quedó tendido cerca de la salida del centro comercial. La esposa de la víctima y sus dos hijas se acercaron hasta la morgue de medicina legal y reclamaron el cuerpo, que fue llevado en taxi hasta la frontera entre Colombia y Venezuela. De allí iba a ser trasladado hasta el estado Zulia. Había muchos sospechosos de aquellas acciones. Una banda conocida como los Pulgas continuó tras los Melián, incluso después de que su cabecilla Danielito, el presunto asesino de Antoñito, fuera ultimado en prisión. Wilmer Matos, un antiguo rival de los Melián, dirigía otra red en Miranda, un municipio de importancia estratégica en el Zulia. Un criminal llamado John Way expulsó a los Melián del pueblo pesquero de la Cañada de Urdaneta. Es decir, estaban perdiendo poder por todos lados. El poder también recae en su momento sobre Tirso Melián, quien era uno de los más buscados y el menor de los 6 hijos de Antonio Melián en su segundo matrimonio. Pero este fue capturado en el 2018 en Texas, ya que había salido del país porque Lampa en el Zulia buscaba su cabeza. Y a estas alturas ya los Melián no eran tan respetados. La policía lo buscaba porque él perpetró el ataque a 4 funcionarios policiales y responsable también del asesinato del empresario Hugo Morales y su novia Karen Blanco, una modelo reconocida del Zulia en el año 2011. Durante cierto tiempo, Tirso trató de interpretar el papel de un respetado hombre de negocios, como lo hacía su padre, e incluso hizo un último esfuerzo por defender su reputación en una entrevista exclusiva en el 2015 con el periódico zuliano Versión Final, donde negó cualquier conexión con la extorsión o con una serie de homicidios recientes vinculados a los Melián. Luego sería Willy Melián quien tomaría las riendas, y muy similar a Tirso, la violencia aumentaría drásticamente. Comenzó a amenazar a cualquiera que se interpusiera en su camino, e incluso prometió públicamente asesinar a los agentes de policía y a sus familiares después que, en agosto del 2017, en una redada de seguridad destruyeran la casa de Antoñito y mataran al protegido de Tirso. Un mes después, ordenó un ataque con granadas en el que murió uno de los policías que participaron en la redada. Las extorsiones empeoraron y empezó una moda fatal y desagradable, en donde grabar muertes violentas se convertiría en el pan de cada día. Esto se hacía para intimidar a bandas rivales que se defendían de la misma manera. Willy huyó a Colombia, donde intentó establecer operaciones de narcotráfico en las ciudades del país y a delinquir con muchas de sus amantes, quienes se movían por todo el territorio colombiano con identificaciones falsas. Pero su intento fue en vano. Lejos de ayudar a los Melián a escapar de estas guerras mafiosas del Zulia, pronto comenzó una nueva guerra en la que el clan se enfrentó contra uno de sus antiguos sicarios, Eric Alberto Parra Mendoza, alias Jacob Masacre. Jacob Masacre, un desertor del ejército venezolano, convertido en extorsionista en el municipio Cabima, fue vinculado por primera vez con los Melián alrededor del 2017, supuestamente como uno de los sicarios de Tirso. Al parecer, acompañó a Willy en su traslado a Colombia antes de volverse en contra de los Melián en el 2020. Su traición resultaría catastrófica para sus antiguos jefes. La violencia causada por los enfrentamientos entre Masacre y los Melián acaparó los titulares de la prensa colombiana, cuando una serie de asesinatos de alto perfil aterrorizaron a las principales ciudades, entre ellas Bogotá y Santa Marta. Willy sería abatido en el 2020. Llegaron a él por medio de una de sus amantes. Tenía la reputación de ser un sujeto bastante violento, así que se preparó un operativo bastante cuidadoso. Después de interceptar una de sus líneas de celular y de seguirle los pasos durante 8 meses, lograron abatirlo. Pero esto no resultaría un trabajo fácil, pues el capo se enfrentó a los policías en un violento enfrentamiento durante más de media hora. Luego de la muerte de Willy Melián, estos perdieron casi totalmente el dominio sobre algún territorio zuliano. Ya no habían líderes. Esta familia, que un día fue liderada por Antonio Melián de manera ordenada, hoy se encuentra huérfana. Luego de más de 40 años de guerra, cientos de personas asesinadas, millones de balas disparadas, este ha sido el final para una familia que lo tuvo todo. Hoy en día muchos miembros huyeron, otros están en prisión y la mayoría se encuentra sin vida. Si te gustó el documental, por favor dale like y comenta. Suscríbete porque es muy importante para el canal tu apoyo. Espero que tengas buenas noches.